Muy buen día y gracias por acompañarme a su canal Jesús la Luz del Mundo. Mi nombre es Gerardo Nájera y en este día vamos a hablar de las artimañas de Satanás o de Lucifer. Vamos a ver cómo nos afectan a nivel personal, a nivel individual y a nivel general, o sea, mundialmente. Quédese conmigo hasta el final del video. Las estrategias del enemigo son muchas. En este video solamente vamos a hablar de algunas que están afectando mucho a las personas en el día de hoy. Pero quiero mencionar también que algunas de estas cosas que voy a mencionar tienen su lado positivo. El problema es de que se están usando en gran manera para mal. También quiero mencionar que de ninguna manera estoy tratando de juzgar a las personas, porque de hecho pues todas estas cosas también me han afectado a mí en cierta manera. El propósito de este video es solamente que las personas vean y entiendan las cosas que realmente están pasando en el mundo y cómo nos están afectando. También quiero mencionar que la familia es precisamente el primer ministerio instituido por Dios aquí en la tierra, y esa es la área donde el enemigo se está concentrando. Las familias están siendo divididas, están siendo separadas, y esa es precisamente las estrategias que utiliza: la mentira, la confusión y la separación. Y estos temas de los cuales voy a hablar son temas verdaderamente muy controversiales, en los cuales mucha gente no quiere opinar o no quiere hablar, prefiere mantenerse alejado de esas cosas. Pero son cosas que están pasando y que nos están afectando verdaderamente. Así es que yo les recomiendo mucha discreción. Y el primer punto que voy a mencionar es el área del entretenimiento. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para divertirnos, que son sanas y que no nos hacen daño, o que inclusive nos pueden ayudar en muchos aspectos. Yo me voy a enfocar en el área de las pantallas. Son computadoras, laptops, televisión, teléfonos y la música también. Mire que estas cosas tienen 4 cosas en común: implementan, sugestionan, adoctrinan y programan. El problema de estas cosas, aparte de que consumen muchísimo tiempo, la gente está consumiendo mucho tiempo mirando este tipo de cosas, es que el mensaje está siendo bastante negativo. Ya últimamente está incrementando la promoción de la violencia, de la sexualidad, de la pornografía, de las mentiras, de la rebelión, de todo este tipo de cosas. Se burlan mucho de Dios, se habla de que no existe un Dios, o es un Dios malvado, o es un Dios imperfecto, o es un Dios que no es todopoderoso, o es un Dios al que podemos derrotar. Igualmente el enemigo o las cosas malas se ilustran como cosas buenas, como cosas cool, como cosas que están a la onda, que llaman la atención, porque el héroe de la película asesina de maneras increíbles y hace cosas, usa drogas, la pornografía, todas esas cosas. El héroe está en esas cosas y lo hacen ver como que es el bueno, y Dios es el malo. Igualmente en la letra de la música de las canciones también. El mensaje en muchas canciones es bastante negativo. Y como dije, no todas las cosas en estas áreas son malas, porque de hecho estas cosas se pueden utilizar para bien, pero está demostrado estadísticamente que estas cosas se están usando mayormente, en gran manera, para mal, y que están afectando a la comunidad, a las personas, de una manera bastante negativa, porque ya vemos cómo la rebeldía está al tope, está a lo máximo. Por estos medios se les incita a las personas a la rebeldía, a que sean orgullosos, a que sean egoístas, a que sean vanidosos, a que sean avariciosos, y se hace ver todo esto como que esto está bien, como que eso es lo que deberíamos,
de buscar, que eso es lo que nos va a dar lo que nosotros verdaderamente queremos. Se les incita a las personas a que pueden hacer lo que ellos quieran y que está bien, que no hay problema. Que de hecho eso es lo que deberían de hacer, eso es lo que deberían de buscar. Inclusive en los programas para niños, de las caricaturas y todo eso, verdaderamente la negatividad, y es increíble todos esos mensajes que se le están metiendo a los niños. Las cosas que se ven el día de hoy, que antes, hace algunos años, 10, 15 años, era imposible que eso se pudiera ver en una pantalla porque era verdaderamente contra la moral. Y eso es algo que ya se está perdiendo. No hay una moral en este tipo de programas. Vayamos a nuestro primer versículo en Primera de Juan 2:16 y dice lo siguiente: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el segundo punto que quiero mencionar son las escuelas. Las escuelas el día de hoy, tales como las conocemos, no son algo que hayan existido en toda la historia de la humanidad. Eso es algo reciente. Anteriormente las escuelas eran muy diferentes, no eran como el día de hoy. Lo que pasa es que ellos se han dado cuenta de que por medio de las escuelas pueden influenciar a los niños y también a las familias, a los padres, a los hermanos. Porque en las escuelas se les enseñan cosas que personas como yo o quizás como usted no están de acuerdo, más sin en cambio eso se los enseñan ahí. A nosotros no se nos pregunta qué es lo que queremos que se les enseñe, ni se nos pide un voto, qué es lo que deberían de enseñar y qué es lo que no deberían de enseñar. Simplemente lo hacen. Y los niños, como son pequeños, no tienen forma de defenderse, sino que simplemente absorben la información y crecen con eso, probablemente confundidos o quizás creyendo ese tipo de cosas, como hablan de la evolución, como hablan de millones de años, como predican teorías, las predican como si fueran verdades absolutas, que muchas de ellas ya han sido comprobadas que no son ciertas, que ya han cambiado y han puesto otras teorías que las siguen predicando como si fueran verdades absolutas. Los padres son los principales y más importantes educadores de los niños. Ya ahí tenemos a nuestros hijos 6, 7, 8 horas que no los estamos educando nosotros mismos. Ya ahí, de hecho, ya hemos perdido una parte de la influencia que nosotros podemos tener con nuestros hijos. La historia que nos cuentan en las escuelas también está llena de engaño. Muchas de las cosas que nos dicen no sucedieron como ellos dicen que sucedieron. O omiten algunos aspectos que cambiarían completamente nuestra percepción de ellas. No puedo dar muchos ejemplos por falta de tiempo, pero nada más les voy a dar uno, que es que dicen que aquí esta nación, este país de Estados Unidos, fue creado o fue edificado por cristianos, ¿verdad? Que esta es una nación que nació del cristianismo, y eso es una completa mentira, porque irónicamente la mayoría de los miembros, si no es que todos los miembros, los cuales estuvimos presentes en ese tiempo, eran masones, no eran cristianos. Los valores éticos, los valores morales, los valores espirituales, esas son las cosas que nos deberían de enseñar. ¿Por qué no nos enseñan ese tipo de cosas en las escuelas? ¿Acaso sería imposible que ellos lo hicieran? Esos son los puntos mucho más importantes que muchas otras de las cosas que nos enseñan y que no las enseñan. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que la gente tenga esos valores espirituales y éticos? Otra de las cosas también muy importante es la administración del dinero. La mayoría de nosotros por eso vamos a la escuela, porque queremos un futuro donde nos podamos solventar con nosotros mismos, ¿eh? Por nuestro trabajo. Queremos un trabajo mejor donde podamos ganar más dinero. ¿Por qué no nos enseñan eso en las escuelas? La administración del dinero.
Eso sería un buen punto que ellos podrían enseñar, mas sin en cambio no lo hacen. ¿Por qué? Porque la escuela es una herramienta que ellos están utilizando para adoctrinar a las personas, especialmente a los niños, de la forma que ellos quieren que esto sea. En Proverbios 22:6 nos dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También en Deuteronomio 11:19 nos dice: y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el punto número 3 que voy a mencionar: gobiernos, corporaciones, industrias, bancos, instituciones, leyes, autoridades corruptas. Este tipo de cosas a nivel social desestabiliza y desmoraliza a las personas. Cuando se nos impone lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros debemos de pensar, eso es lo que sucede. Obviamente, como dije, no todo es negatividad en todos estos puntos. Pongan mucho en cuenta, tengan mucho en mente esas cosas, y que el enemigo es el que está trabajando por medio de ellos. No es simplemente el ser humano, es el enemigo el que está detrás de todas estas cosas. Tengamos siempre en cuenta esas cosas en nuestra mente. Adoctrinan, imponen, ejecutan, mandan, reparten, imparten, distribuyen, administran y toman las decisiones por nosotros. Ellos nos dicen cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros nos debemos de comportar, cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de pensar, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y pretenden que nosotros sigamos su liderazgo ciegamente, plenamente. Creer todo lo que ellos dicen y seguirlo como ellos lo dicen, porque ellos lo ponen como que esto es lo mejor para nosotros. Pero muchas de esas cosas no son buenas, son completamente negativas, son completamente en contra de las cosas que son de Dios, y son cosas a las cuales nosotros no deberíamos de seguir. Quizás nosotros no podamos hacer mucho en contra de estos poderes tan grandes que existen en el mundo, pero lo que sí nosotros podemos hacer es cambiar nuestro propio mundo, o cuidar nuestro mundo, que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, por medio de lo que vemos, lo que hacemos, lo que creemos, cómo actuamos, nuestro carácter en general. En Efesios 6:12 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El punto número 3 que quiero mencionar, y muy controversial igual que todos los demás, es el feminismo. Se le ha convencido a la mujer de que nosotros, los hombres, somos el enemigo. Somos los tiranos que queremos tenerlas controladas, bajo presión, haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Ante los ojos de los niños o de los hijos, es un gran problema. Esto es una gran confusión para ellos, porque hay una guerra entre sexos. No hay autoridad, se pierde la autoridad, se pierde el respeto, se pierden los roles, se pierde la identidad. Y es imposible que se nos pueda considerar iguales. Simple y sencillamente somos diferentes. No podemos, en muchas ocasiones se nos haría imposible poder hacer el rol del otro sexo de la otra persona, porque simple y sencillamente no tenemos las capacidades para hacerlo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y en Proverbios 21:19: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Estos dos puntos que voy a mencionar a continuación tienen algo en común, y es de que ellos están queriendo que haya leyes que los apoyen en sus causas. Pero lo que tienen en común es de que están omitiendo, están dejando completamente a un lado la parte moral. Si usted ve un debate
que habla de estas cosas, usted va a ver que no se habla de moralidad, solamente se habla de derechos. El punto número 5 es el aborto. La vida pierde su valor, porque se reduce al ser humano al mismo valor como si fuera un animal o como si fuera una cosa. El trauma que recibe la mujer, el trauma que recibe la familia, el trauma que recibe la sociedad en general, inclusive, y si hay niños presentes, el trauma que reciben los niños es mayor todavía. Como siempre, los niños son los más perjudicados en todas estas cosas. La vida verdaderamente tiene mucho valor ante los ojos de Dios. Mire usted lo que dice en Mateo 6:26. Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y en Isaías 43:4, a cambio de ti entregaré hombres, y a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Y el punto número 6 que voy a mencionar es el movimiento LGTBQ. En una sociedad donde hay mucho más de 2 géneros, o que la gente puede decidir lo que quiere ser, hay una confusión enorme. Se pierde completamente la identidad porque entonces ya no se sabe quién es mujer, quién es hombre. Los roles también se pierden porque ya no se sabe quién es quién. La autoridad se desvanece completamente porque entonces quién es el que va a hacer el rol que le correspondía al hombre o a la mujer. Una sociedad que cambia constantemente de sexo, no hay un fundamento sólido y estable en las familias. Los roles y las identidades cambian constantemente y muchas de las personas no van a ser capaces de hacer su rol porque simplemente no están a su naturaleza, no tienen las habilidades necesarias. Muchas personas estarían confusas durante toda su vida, nunca llegarían a una decisión de qué es lo que ellos son o qué es lo que quieren ser. Muchas de esas personas sufren muchísimo también, quizás todos, la presión de la comunidad. Muchos de ellos nunca dicen que tienen ese problema o que sienten eso por miedo a cómo los vayan a tratar, por miedo a que los traten mal o a que los juzguen. La persona nunca va a estar bien, nunca va a poder ser completamente feliz o tener un nivel, una estabilidad emocional buena, porque simplemente están viviendo en contra de su espíritu y el espíritu es el único que tiene la capacidad de que nos podamos sentir bien con nosotros mismos, satisfechos de una manera, algo de paz, estable emocionalmente hablando. Que en una comunidad así, ¿cómo sería la vida? El niño o la niña o lo que quiera que sea, tendría 2 padres o 2 madres, o quién es la madre o quién es el padre. Y cuando nazcan más niños que son hermanos o qué son. El día de hoy, en algunos países ya no quieren que se les llamen hijos. Los pronombres ya no quieren que se mencionen como ella o él. Todo eso lo quieren cambiar y quieren que sea una ley. Ahora ya no quieren llamarlos hijos, quieren que se les llamen hijes. En 1 Corintios 6:10 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El punto número 7 que voy a mencionar es en el área religiosa. Datos del 2019 dicen que existían alrededor de 5,000 diferentes religiones, desde 25,000 hasta 30,000 diferentes denominaciones cristianas. La división es absolutamente increíble, la separación es demasiado. Todas con diferentes doctrinas y que quieren basar inclusive hasta la salvación por medio de sus doctrinas, que predican que solamente los que asisten a ese tipo de iglesias son los únicos que van a ser salvos y todos los demás se van a perder, todos los demás se van a ir al infierno. Las personas ya, las religiones, los miembros de las iglesias, en vez de predicar el amor de Dios, en vez de predicar el evangelio de Jesucristo, quieren convencer forzosamente a las personas de sus doctrinas, de sus maneras de pensar,
de que se vengan a su iglesia en vez de predicar lo que Dios dijo que nosotros predicáramos, que es su mensaje. La interpretación de la ley, ahí es donde está el problema. La Biblia es inspiración de Dios. Aunque los escritores fueron muchos, podemos decir que el autor ha sido Dios. La intención del autor, el propósito del autor, el mensaje del autor, en este caso Dios, es el único verdaderamente importante. La interpretación que nosotros le demos, solamente si es exactamente la que Dios quería que nosotros tuviéramos, entonces está bien. Pero muchas interpretaciones que nosotros damos no están correctas y las predicamos como si fueran verdaderamente, como si esas fueran, y se quieren introducir a las personas muchas veces por fuerza. Se les quiere forzar a que piensen de la manera que piensa cierta persona. Y esto es un completo error, porque a final de cuentas, como dije, lo único que importa es el mensaje verdadero que el autor, Dios, es el que tiene para nosotros. Nosotros nos podemos pelear de mil maneras, que si la ley, que si la doctrina, que si cualquier interpretación, a final de cuentas, el único importante es Dios. Y el mensaje que Dios nos dio a nosotros es que compartiéramos su evangelio, que compartiéramos su palabra, que hiciéramos discípulos, y esto por medio del amor. Amarás a Dios sobre todas tus cosas, amarás a tu prójimo igual que a ti mismo. En esto se basa toda la palabra de Dios. En Tito 3:9 encontramos que dice lo siguiente: mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Como siempre, quiero invitar a todas esas personas que no se han suscrito, que por favor se suscriban, que le den like, que dejen algún comentario, que lo compartan, para que este ministerio, este canal siga creciendo. Somos muy poquitos ahorita y tengo apenas unos cuantos videos, pero yo voy a seguir haciendo videos porque mi propósito es ayudar a las personas. Y si en este momento estoy ayudando a una sola persona, con eso me doy por bien pagado. Con eso estoy satisfecho. Porque con una pura persona que logra hacer un cambio en su vida, que logra acercarse a Dios, ya es ganancia, porque esa persona puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo y ayudar a muchos más. Hemos llegado al final del video. Para el próximo video voy a reanudar lo que estaba haciendo con los 12 pasos, que tengo una serie de 12 pasos. Voy a hacer el cuarto paso, ya llevamos 3. Y este cuarto paso que habla del inventario moral. Así es que no se lo pierda. Nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga y que esté con ustedes en todos sus pensamientos, en todas sus obras y en todos sus caminos. Hasta la próxima. Si alguien trata de imaginarse cómo sería el mundo donde las personas han perdido su identidad y su sexo, aquí les dejo algunos ejemplos que les pueden ayudar. Se casó con un perro. Se casó con un árbol. Se casó con una muñeca. Se casó con un delfín. Se casó con un holograma. Se casó con un robot.